la crisis del mundo moderno, si es que estamos de acuerdo en que el mundo moderno está en crisis, en mi opinión, está en una crisis profunda, tiene que ver con que la humanidad ha perdido la noción de los principios, que es eso de la cordura y que es eso de la locura y que es eso de la conciencia y que es eso de la inconsciencia, ¿no? El trabajo puede ser una herramienta extraordinaria para devolver la dignidad a unas personas que la habían perdido o que se la habían quitado, que es diferente de perderla que te la roben. ¿Cuántos yogures hacéis al año, por ejemplo? Bueno, ahora estamos haciendo alrededor de 100 millones de yogures al año. ¿Cómo eras de pequeño? Bueno, de pequeño pues no tengo muchos recuerdos. Quizás tengo recuerdos de cuando era, pues no sé, 7, 8, 9, 10, sí, a esa edad. Siempre he sido una persona más bien solitaria. No he tenido muchos amigos. Yo, por ejemplo, ahora que me estoy haciendo muy mayor, una de las cosas que haces es rememorar, ¿no?, tu pasado, ¿no? Y, por ejemplo, yo nunca he sido miembro de una colla, ¿no? Eso que en castellano se decía cuadrilla, ¿no? De decir, esos grupos de chicos y chicas que, bueno, ¿no?, que se juntan y que hacen una piña. Yo nunca he tenido, y lo he añorado. Es decir, bueno, ¿y por qué yo no? Con lo cual he sido más bien solitario. He tenido mucha tendencia a eso, a estar en la naturaleza. En mi pueblo, una naturaleza semidesértica. Yo soy de un lugar árido, es decir, mi pueblo es un pequeño valle de un río que atraviesan los Monegros, que es un desierto, con lo cual cuando salías de la cuenca del valle era todo desierto. Es decir, yo tenía, por ejemplo, una fascinación por los escorpiones, ¿no? Es decir, que es un animal peligroso, bueno, de hecho mortal, ¿no?, si te picaban. Y era eso, ¿no? Una persona, eso más bien yo me definía como solitaria y con una tendencia a la naturaleza. Y los, digamos, valores que después has transmitido o has tenido para la falleda o lo que has hecho en tu vida, ¿crees que son valores que vienen de tu infancia a nivel de tus padres o de dónde crees que vienen? Cuando me has preguntado de pequeño, es decir, yo recuerdo, así yo vivía en una época en donde la religión era un contenedor, en donde de alguna manera contenía a los individuos de la sociedad, ¿no? Con lo cual contenía a la sociedad y en tanto que sociedad a los individuos que forman parte de una sociedad. Y para mí, a la pregunta de los valores, pues eso me remite a mi familia, evidentemente, pero a mi familia, como he dicho antes, en tanto que formaba parte de una sociedad que estaba contenida en el marco religioso, pues de alguna manera mis valores tienen una raíz en aquellos valores que transmitía la religión, que actualmente han desaparecido, no digo en absoluto, pero en casi, de una manera, la sociedad de alguna manera, el tema religioso ha desaparecido, ¿no? Ha desaparecido al menos en lo que yo conozco, ¿no? Y a tu pregunta por los valores, yo te diría que la religión en la que yo me formé hablaba de principios, ¿eh? Entonces yo también distinguiría entre lo que son los principios y lo que son los valores, en el sentido de que los valores son individuales. Valor es aquello que yo valoro, aquello que para mí tiene un valor, esos son mis valores. Y los principios no son individuales, los principios son universales. Es decir, yo en este sentido soy absolutamente platónico, en donde los principios son universales y son siempre los mismos, es decir, no cambian ni hoy, ni hace 1000, ni hace 2000, ni hace 5000 años, ¿no? Y los valores, según Platón, pues son la verdad, la justicia y la belleza, ¿no? Entonces, cuando mis valores
perdona, los principios de Platón son estos, la verdad, la justicia y la belleza. Y cuando los valores individuales, en este caso los míos, que me preguntas por mis valores, están alineados con esos principios, es lo que entonces en la religión llaman virtudes, ¿no? Entonces, cuando un hombre no dice mentiras, es un hombre virtuoso porque es veraz, ¿eh? Cuando un hombre no comete injusticias, es virtuoso porque es justo, ¿no? Y las grandes virtudes del cristianismo pues eran, pues eso, La, la, la justicia, la templanza, la prudencia, ¿no? Con lo cual mis valores son esos, ¿no? Que son aquellos valores que están alineados con esos principios universales que todo hombre reconoce, más o menos. Has dicho una cosa muy interesante, que es precisamente, ¿no? Bueno, creo que relacionado el tema de los principios con el tema de la iglesia o de la religión. Sí, la religión, sí. ¿Crees que quizás la crisis de principios que quizás se está viviendo ahora está relacionado con esa, no sé, llamarle crisis de la religión o que está viendo? Absolutamente, absolutamente. Es decir, la crisis del mundo moderno, si es que estamos de acuerdo en que el mundo moderno está en crisis, en mi opinión está en una crisis profunda, tiene que ver con que la humanidad ha perdido la noción de los principios. Y en tanto que ha perdido la noción de los principios, los individuos tienen unos valores absolutamente desorientados, Y yo lo que pienso es que las religiones, en toda la historia de la humanidad, desde que el hombre es hombre, y no hay sociedad que no haya tenido una religión, las religiones han tenido la misión de recordarles a los hombres que hay unos principios, ¿no? Es decir, la misión de las religiones ha sido esta, recordarles que hay una verdad, que hay una justicia y que hay un amor y una belleza, ¿no? Y que lo bueno para el hombre es ser coherente con esos principios que están, que existen, que forman parte de la naturaleza de las cosas, ¿no? Con lo cual yo pienso que las religiones han tenido esta función, evidentemente con poco éxito, porque no lo han conseguido. Bueno, durante muchos años sí. Durante muchos años, de alguna manera, sí, de alguna manera, sí, más o menos, La función ha sido esa y más o menos porque el hombre es una persona terca, es decir, los grandes filósofos siempre han dicho que el hombre es el olvido, ¿no? El hombre tiene la tendencia a olvidar lo que es en sí mismo, ¿no? Y la función de las religiones es recordárselo, pero como el hombre tiene esta tendencia natural a olvidarse de lo importante, pues y hace falta más que, como digo yo, a mis compañeros, es asomarse al balcón y mirar qué es lo que pasa, ¿no? Volvemos un poco a tu historia, si te parece. Vivías cerca de Zaragoza. Sí. Y entonces, ¿en qué momento vienes hacia aquí? Hacia, Olot. Bueno, yo antes de venir a Olot vengo a Cataluña, vengo a Martorell, a un hospital, al Hospital Psiquiátrico de Martorell. Y antes de estar en el Hospital Psiquiátrico de Martorell, estoy en el Hospital Psiquiátrico de Zaragoza. Pero volviendo un poco más atrás, para que se entienda mi recorrido vital, yo estoy en el pueblo, en Zuera. Es un pueblo de agricultores. Mi padre muere cuando yo tengo 13 años y a los 14 me voy a trabajar con mi tío Paco a Zaragoza. Mi tío Paco era sastre, con lo cual yo me voy a trabajar a la sastrería de mi tío Paco de aprendiz, que también es otra figura que ha desaparecido, ¿no? Entonces yo tuve la grandísima suerte, no de que se muriera mi padre, que eso fue un drama y que me impactó de una manera, pienso, decisiva a lo largo de mi vida, pero tuve la suerte de poder entrar
a trabajar de aprendiz en una estructura artesanal en donde tú entras a trabajar en el último escalón, en donde tienes que barrer, tienes que hacer las cosas más simples, más sencillas, con lo cual es una dosis de humildad. Decir, oiga, usted aquí es un mindungui, acaba de llegar, tiene que hacer todo esto, y arriba del todo está el maestro, se llamaba así, el maestro, que es el que domina el oficio, ¿no? Entonces yo con 14 años salgo de mi pueblo, me voy a vivir a Zaragoza con una tía mía y voy a trabajar a la sastrería de mi tío Paco, y para ser breve, pues yo acabo teniendo mi propia, es decir, soy sastre. Yo de hecho mi verdadero oficio es sastre, ¿no? Es decir, yo soy, aprendo todo el oficio de sastrería. Milito en el Partido Comunista, estoy en la cárcel, conozco, es decir, me hago preguntas, como todos los seres humanos. El ser humano se define precisamente por ser el único ser en la Tierra que se hace preguntas, al menos sería lo deseable, que la gente se hiciese preguntas. Yo me las hacía. Entro en contacto dentro del mundo del partido, donde había gente de todo tipo de perfiles, ¿no? Pues había sastres como yo, pues, o había ingenieros o profesores universitarios o psiquiatras. Entonces yo contacto porque me interesaba el mundo de eso, que es eso de la cordura, y qué es eso de la locura, y qué es eso de la conciencia, y qué es eso de la inconsciencia, ¿no? Bueno, el caso es que cuando yo salgo de la mili, ya decido no volver a la sastrería, es decir, dejo mi oficio y me voy a trabajar al hospital psiquiátrico, al manicomio de Zaragoza, al manicomio de las Delicias. En la puerta ponía hospital psiquiátrico, pero cuando entraba dentro del hospital no tenía nada, era un lugar infernal. Y decido dejar el mundo de mi oficio y mi modus vivendi, de lo que vivía muy bien, ganaba dinero. Ser sastre en aquella época era algo, pues lo que tenías. Es decir, que desde el punto de vista económico, pues era una manera de ganarse la vida bonita, además, ¿no? Porque como artesano. Y decido dejar la sastrería y decido meterme y me voy a trabajar al manicomio de mozo de manicomio. Yo salgo de mi pueblo que no tenía ningún tipo de formación, es decir, yo no había hecho ni bachiller, es decir, con lo cual tenía los estudios primarios, con lo cual entro a trabajar al manicomio, pues también en el último escalón profesional. Me despiden del psiquiátrico de Zaragoza por temas políticos y decido venir a través de un compañero o de una compañera del partido. Me dicen que hay una plaza en Martorell, yo me presento. Evidentemente aquí la policía no me conocía, con lo cual entro en una esfera en donde vengo limpio de la persecución policial que entonces había. Y de Martorell vengo al Hospital Psiquiátrico de Sal, al manicomio de Sal, porque también era el manicomi. Y bueno, y de allá, pues vengo a Olot porque, decido también dejar la psiquiatría y entro en la universidad por mayores de 25 años. En aquella época se abre esta posibilidad de que tú puedes acceder a la universidad después de pasar una prueba, con lo cual yo hago psicología. Entro en una crisis existencial en donde pongo en duda las fuentes ideológicas que me habían llevado al comunismo y al psicoanálisis y a la psicología, y fruto de esa crisis existencial en donde pongo en duda todas esas pseudo verdades que yo me había creído, que me había llevado pues a hacer una interpretación del mundo errónea para mi punto de vista. De eso me lleva a dejar todo esto y venir a Olot a montar este proyecto del que te hablaba antes, por el que se me conoce actualmente como fundador de La Falleda, que es este proyecto que trabaja con personas con dificultades. Justo antes de crear La Falleda, conoces también a tu mujer, ¿verdad? Sí. Yo conozco a mi mujer. Los dos trabajábamos en un centro con niños psicóticos, con niños muy enfermos.
y bueno, nos conocemos, nos casamos, tenemos la María, mi hija, estamos hablando del año, ella nace en el 81, y de alguna manera el nacimiento de la María también es como la gota que colma el vaso este que te he dicho antes de la crisis, ¿no? Es decir, yo ya estaba en una crisis existencial importante, yo ya había dejado de creer en las doctrinas marxistas y en las ideologías psicologistas, y el hecho de ser padre, claro, es decir, uno es padre de golpe, así como las mujeres son madres poco a poco, desde que se quedan embarazadas hasta que paren, pues tienen 9 meses para ir preparándose. Los hombres somos padres de golpe cuando tienes al niño o la niña en brazos, entonces te pegas un susto terrible. Y eso es lo que me dio el impulso para abandonar definitivamente todo esto y tomar la decisión de iniciar este proyecto. Y entonces, ¿cómo empieza? Porque abandonas el hospital psiquiátrico y ¿cómo se empieza la falleda? Pues empieza... Nosotros empezamos sin nada. Es decir, nosotros no teníamos... es decir, yo menos mal que en aquella época no sabía todavía lo que era un DAFO, ¿no? Con lo cual, eso lo de los puntos fuertes y débiles y amenazas y no sé qué, pues yo no lo sabía, pero sí que sabía que no queríamos volver al psiquiátrico. Es decir, que no queríamos volver al manicomio porque era un lugar tremendamente peligroso. No solamente para los enfermos que estaban allá condenados a cadena perpetua, es decir, cuando entrabas allá no salías, bueno, salías pero ya para no volver nunca más, pero también era peligroso para los que trabajábamos allá, al menos así yo lo percibía, ¿no? Con lo cual para mí era fundamental abandonar ese lugar que no solamente no curaba, sino que enfermaba más a todos los que nos quedábamos allá. Esta es la percepción que tenía. Con lo cual yo empiezo el proyecto con esta certeza de que, bueno, tenemos que hacer algo para no volver. Es decir, yo quería seguir ayudando a estas personas. A mí me pasó una cosa muy curiosa cuando fui a trabajar al manicomio de Zaragoza. Yo había estado en la cárcel 2 veces. Cuando uno está en la cárcel privado de libertad, en la cárcel hay dos posiciones, la del encarcelado y la del carcelero. Entonces yo evidentemente estaba en la posición del encarcelado, el que estabas allá, privado de libertad. El carcelero estaba allá un ratito y luego se iba a su casa y volvía al día siguiente y era el que tenía el poder, ¿no? Y tú no tenías nada. Tú tenías tu libertad interior, pero estabas privado de la libertad en el sentido relativo de la palabra. Cuando yo voy al hospital y me ponen una bata blanca, estoy en la posición contraria. Entonces yo estoy en la posición del carcelero y hay otro que es el encarcelado, ¿no? Entonces este cambio de paradigma me generó una profunda inquietud en donde yo sabía lo que era estar en los dos lados de la mesa, ¿no? Es decir, que... Y esta es una reflexión que siempre me ha acompañado, ¿no? ¿No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo? Totalmente. Se entiende. Con lo cual, cuando yo decido salir del manicomio, porque aquello era una cárcel, y yo tengo la idea, la fantasía, la idea de crear un espacio en donde no haya ni carceleros ni encarcelados, ¿no? Y en donde, quizás por mi pasado artesano y por mi pasado de ver que el trabajo tiene una función importante en la vida de las personas, creo absolutamente en la idea de que el trabajo puede ser una herramienta extraordinaria para devolver la dignidad a unas personas que la habían perdido o que se la habían quitado. Se la habían quitado, no la habían perdido, que es diferente de perderla que te la roben, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? Pues salimos del hospital con la intención de montar un proyecto empresarial en donde el trabajo tiene que ser el escenario, la herramienta que dignifique a todas las personas, tengan o no una reconocida dificultad. Y digo reconocida dificultad porque de dificultades
tenemos todos. Y es importante que cada cual reconozca las que tiene, ¿no? Aunque no sea fácil a veces, ¿no? O sea, habías estudiado psicología, pero de empresa, o digamos, no sabías nada. No. Pero sabía algo muy importante, y es que sabía que no sabía. Y entonces estudiaste empresa. Entonces tenía un miedo terrible. Es decir, yo cuando empiezo este proyecto, sé que no sé, pero sé que tengo que hacerlo, sabiendo que no sé. Con lo cual esto te genera miedo, ¿eh? Cuando te metes en un terreno complejo o cuando sabes que te vas a meter en un terreno complejo y sabes que no sabes, pues tienes miedo, ¿no? Pero también sabía que no quería volver al manicomio, con lo cual insisto en el no saber, porque cuando uno sabe que no sabe, está en condiciones de aprender. Solamente cuando sabes que no sabes, estás en condiciones de aprender. Porque cuando te piensas que sabes, pues entonces no aprendes, porque ya te piensas que sabes, con lo cual ese es un grave error en donde uno puede caer fácilmente a lo largo de toda la vida, ¿no? El otro día leía una frase, se la otorgaban a Einstein, no sé si es de A Einstein. Einstein se le otorgan muchas... Pero decía algo así como, todos somos ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Sí, yo sería más preciso. Yo pienso que somos todos ignorantes y hay grados de ignorancia. Hay gente que es muy ignorante, que no sabe casi nada, y hay gente que sabe un poquito más. Evidentemente, siempre hay un grado de... Es decir, el mundo es y la vida es algo tan misterioso que nunca se llega a saber del todo, ¿no? Pero hay gente que no sabe nada. Hay gente que no sabe nada. Por eso insisto en cuando me preguntas por el mundo de lo de la empresa, que es importante tampoco caer en el falso humilitarismo de decir es que yo no sé nada de nada, ¿eh? Como decía este sí que es verdad que lo dijo Sócrates, es decir, que yo sé que no sé nada, ¿no? No era verdad. Es decir, Sócrates como mínimo sabía que no sabía nada. Y saber que no sabes es saber mucho, ¿no? Y no sé si estamos aquí haciendo juegos de palabras, pero eso, Sócrates era un gran sabio porque sabía que no sabía. Volviendo al tema de la empresa, yo tenía miedo y desde el saber que no saber, pues intentaba observar cuál era la realidad y cómo me tenía que mover en este mundo. Evidentemente luego acabé yendo a una escuela, fui al IES a hacer un programa de dirección. Pero años más tarde. Pero años más tarde. Es decir, yo ya sabía mucho por la experiencia que me había dado pero sobre todo sabía mucho de lo que son las relaciones humanas dentro del mundo de la empresa. Yo nunca he querido, ni ahora, yo sé mucho de finanzas, yo nunca he querido saber técnicas concretas, es decir, siempre me he intentado rodear de buenos técnicos. Yo he intentado más bien comprender las lógicas de cómo funcionan los hombres, ¿no? Tanto dentro de eso que en el mundo empresarial se llama los clientes internos y los clientes externos, ¿no? En todo caso siempre son personas que dentro de la empresa pues somos trabajadores que tenemos unas lógicas de funcionamiento harto complejas. Una organización es una cosa muy complicada. Y también me ha interesado comprender a los clientes internos, ¿no? Cómo piensan los consumidores, en nuestro caso de yogures o... Entonces, volviendo a la historia, lo primero que haces, que es comprar vacas, tener trabajadores, ¿cómo avanza? No, nosotros empezamos con un pequeño grupo de personas que salen del hospital psiquiátrico. Yo decido venir a La Garrocha porque creo que es una comarca desde el punto de vista geográfico, paisajístico, de la naturaleza, me parece un lugar privilegiado.
Yo lo había conocido cuando como trabajador del hospital psiquiátrico. Habíamos venido aquí a trabajar a la comarca y decido montar un proyecto empresarial en la comarca de La Garrocha para dar trabajo a las personas con enfermedad mental grave de la comarca de La Garrocha. Y tengo dos certezas en aquella época. Ahora tengo muy pocas más, pero en todo caso en aquella época, y con respecto al trabajo, tengo dos certezas, o tres. La primera es que quiero generar un proyecto empresarial para dar trabajo a estas personas. Que este proyecto empresarial, como no tengo ningún proyecto en concreto, es decir, yo no sé qué es lo que tenemos que hacer, sí que quiero que el trabajo de estas personas no sea la mano de obra barata de otras empresas, lo que se llamaría maquila, que actualmente se llamaría así, es decir, bueno, tener una empresa que trabaja para otra empresa de alguna manera. Yo no quiero esto porque había conocido proyectos de este tipo. Y además, digo, y en la medida de lo posible, quiero que este proyecto se inscriba en la naturaleza, porque entiendo que el entorno natural será una herramienta rehabilitadora al mismo tiempo que el trabajo, con lo cual un trabajo rehabilitador en la naturaleza será doblemente rehabilitador. Estas dos certezas. Y esto, a lo largo de los años, tiene como consecuencia que estemos en un parque natural que es una auténtica maravilla. Para mí es un templo, es un lugar sagrado. Para mí, cuando entras aquí, tienes casi la necesidad de descalzarte porque estás pisando un suelo sagrado. Y a lo largo de los años nos lleva a que todos nuestros proyectos empresariales o todas nuestras actividades empresariales tienen la característica de que están hechas desde toda nuestra responsabilidad. Es decir, que nosotros nos hacemos responsables desde el minuto cero hasta que llega al consumidor. Y yo digo esto porque esto forma parte de la estrategia rehabilitadora. Es decir, nosotros nos sentimos absolutamente responsables. Y este es uno de los grandes valores que yo considero que hay en la Falleda, y es la responsabilidad. Nosotros nos tenemos que hacer responsables de nuestra vida, y como una parte importante de nuestra vida es la vida que pasamos en el trabajo, para mí era muy importante tener este punto de responsabilidad. ¿Cuántos trabajadores tiene actualmente la Falleda? Bueno, si le quitamos la palabra trabajadores, porque la Falleda tiene también, asume personas que no están trabajando en el sentido jurídico de la palabra, porque nosotros aquí tenemos personas que están en procesos terapéuticos, o pues el total seríamos unas 600 personas, repito, con diferentes grados porque tenemos viviendas, tenemos clubs sociales, y tenemos diferentes. Es decir, que nosotros, stricto sensu, no somos una empresa, sino que somos un proyecto social, un proyecto de vida, en donde nos preocupan las vidas de las personas y nos preocupan aquellos ejes fundamentales que todas las personas tenemos. El trabajo es uno de ellos, pero no es el único. También nos preocupamos de dónde vive la gente, o qué formación tiene, o cómo se divierte, o qué necesidades de expansión tiene. Claro, lo que se conoce, digamos, a la gente que conoce la Falleda, Sí, lo que conoce son los yogures. claro. ¿Cuántos yogures hacéis al año, por ejemplo? Bueno, ahora estamos haciendo alrededor de 100 millones de yogures al año. Y evidentemente la gente nos conoce por los yogures porque, claro, si la gente se come 100 millones de yogures al año, es que hay mucha gente que come yogures, ¿no? Y hay mucha gente que conoce el proyecto de la Falleda. No sé cuántos conocen el proyecto de la Falleda pensando que somos una fábrica de yogures solamente, y otros sí que saben que además de fabricar yogures somos más cosas, y no sé cuántos saben cuántas más cosas somos, ¿no?